Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. En estos días calurosos, para aquí se está fresquito, se está bien. Espero que salgan contentos después de escuchar la conferencia. Gracias también al museo para mí, desde luego, es una satisfacción y es muy grato el colaborar con el Prado, que es una de las instituciones de mi pueblo, de las más importantes culturalmente. Y además soy también soy de la Asociación de Amigos del Museo del Prado y, por tanto, pues, no sé, esto es una actividad que me enorgullece y me gratifica bastante. Quizás se pregunten ustedes el porqué de ese título un tanto enrevesado o rebuscado, ¿no? El buscar el título de una conferencia, como de una obra, de una composición musical o una obra literaria, tiene su mérito. Es un arte y no todo el mundo es artista en esto. Yo reconozco que no lo soy demasiado. Me gusta más bien que el título sea muy explícito. Y en este caso, fíjese, a propósito de Murillo, música y pintura en la Sevilla barroca. ¿No hubiera sido más sencillo decir algo así como Murillo y la música? Y ya estamos situados en el asunto. Pero es que no es suficiente. De Murillo y la música, en 10 minutos está casi todo dicho. O por lo menos mi ignorancia no daría para más. Pero precisamente la indagación o lo que hay que buscar es por qué la música no está más representada en los cuadros de Murillo. ¿Qué le pasaba a Murillo? También le pasa a Velázquez, no es el único, a la pintura sevillana. ¿Qué estorbo, qué circunstancia hace que en esa escuela de pintura tan importante y tan maravillosa en muchos sentidos, sin embargo, la música está muy poco presente? Y es un poco a donde iré. Espero que al final, no sé, les quede alguna idea clara, pero tampoco estoy muy seguro, porque yo tampoco las tengo. Es un asunto sobre el que vengo hace ya mucho tiempo dándole vueltas, pero todavía no tengo unas conclusiones demasiado completas. Perdón. Aquí. La conferencia tendrá 5 partes. Una ciudad en crisis, que es una visión de cómo era la Sevilla de la época, el siglo XVII, la Sevilla barroca. Después entramos ya, armonías celestiales son las representaciones, instrumentos musicales, pero no solo instrumentos, también partituras y elementos musicales, en cuadros que representan o el cielo o, sí, prácticamente los ángeles músicos y circunstancias parecidas. Es un modo de representar la música en un ambiente de armonía celestial, ¿no? El segundo grupo, entre lo divino y lo humano, son los cuadros en los que la música interviene, pero interviene en un aspecto que no es, aunque el cuadro es religioso, porque desde luego en la pintura barroca sevillana, no sé qué porcentaje, pero el 80% de los cuadros son de temática religiosa, porque los que encargaban pinturas a los artistas eran los conventos, las iglesias, etcétera, incluso también particulares para sus capillitas, sus oratorios particulares, ¿no? Y algunos cuadros son religiosos, pero sin embargo tienen aspectos, iconográficamente tienen asuntos que nos están diciendo algo sobre la música. A mí no me gusta llamarla profana. Profano es un adjetivo peyorativo. Profanar un templo es cometer algo prohibido, algo pecaminoso, algo ilegal dentro del templo. Entonces se profana una reliquia de un santo, se profana un ornamento religioso. Música profana es un término, no sé, un tanto extraño. La música no religiosa, música civil, si prefieren llamarla, o como dicen los ingleses, que en eso lo tienen muy claro, secular music, la música seglar, la música que ocurre en el siglo. El siglo es la vida de los que no somos curas, ¿no? El cuarto grupo, disonancias terrenales, es al contrario de las armonías celestiales. Resulta que las representaciones de lo que ocurre en la tierra, de las escenas más humanas, más seglares, más civiles, tienen tonalidades un tanto disonantes frente o por contraposición a las armonías de las imágenes celestes. Y finalmente, un poco a modo de recopilación y de resumen, y no sé, para dejar las ideas un poco más claras, el poder de la música. Ya veremos lo que es. Detrás de todo esto está precisamente
la concepción barroca sobre el poder de la música. La música es un arte muy poderoso, para unos para bien y para otros, o según otros, para mal. Y esa es la ambigüedad barroca respecto de la música. Vamos a empezar. Una ciudad en crisis. Sevilla, esto es una imagen del año que nace Murillo, de 1617. Sevilla, durante el siglo XVI, es una ciudad que crece muchísimo. El comercio con las Indias hace que lleguen a Sevilla ingentes cantidades de oro y plata. En el 17 siguen llegando también, y ese es uno de los contrastes que ocurren. Los extranjeros que iban allí se quedaban alucinados viendo sacar carretillas de monedas de oro y de plata, ¿no? Y, sin embargo, mendigos por las calles. Es uno de esos contrastes. Es una ciudad muy, muy crítica. Una imagen anterior, quizás de las primeras que hay de Sevilla, pongo la imagen completa porque, bueno, se ve, es el skyline que dicen ahora, se ve ahí en medio la Giralda, siempre presidiendo el paisaje y tal, pero ya les digo, estas de las primeras imágenes que se hacen de Sevilla, por supuesto de los extranjeros. Siempre, muchas veces, ocurre que los ojos que vienen de fuera se fijan en cosas que a los lugareños les parece lo más normal del mundo. Y entonces, en el libro este de Civitates Orbis Terrarum, de Braun y Hogenberg, el dibujante, en el primer volumen, publica ya la ciudad de Sevilla. Es un libro, es una colección que tiene muchos volúmenes, tiene muchísimas ciudades de Europa y del mundo. Tiene también Lima, tiene otras ciudades americanas. Y en el primer volumen ya publica unas cuantas ciudades españolas: Cádiz, Sevilla, me acuerdo si Granada también, unas cuantas. Y es curioso que mientras que en Lisboa o en Londres o en qué sé yo, otras ciudades, se fija en, o sea, aparte de poner el esquema, la imagen completa de la ciudad, ponen algunas escenas. En las ciudades españolas, andaluzas fundamentalmente, ponen escenas musicales. En Sevilla, en concreto, allí en un lado, si se fijan, es en la parte derecha, este rinconcito de aquí, pequeñito, ampliado. Tenemos aquí un grupo de mujeres y un caballero también que toca la guitarra. La edición es en blanco y negro, naturalmente, esto es coloreado a mano posteriormente. Esta señora o señorita está tocando un adufe, un pandero cuadrado, que lo tiene aquí, que es el instrumento característico para los bailes, instrumento que después alcanzaría bastante mala fama precisamente porque estaba ligado a, veremos algún ejemplo, a la danza y las danzas populares, callejeras y demás. Estas dos están bailando, dos mujeres, e incluso en las manos puede ser que tenga castañuelas, algo así, y esta tiene unas sonajas. Bien, esto es la imagen en el siglo XVI de la ciudad de Sevilla, una ciudad rebosante de vida, con música por todas partes y tal, que es una ciudad grande, una ciudad importante, con puerto, ahí tiene las naos que hacen la ruta de Indias, etc. Una ciudad importante. Pero a mí me gusta más para el asunto que hoy nos ocupa esta otra imagen, que es un cuadro, está en el Museo de América, atribuido a Sánchez Coello, pero parece que no es de Sánchez Coello. Más o menos la fecha es 1590 y presenta unos cielos con nubarrones, con un tono un tanto trágico, dramático, ¿verdad?, de Sevilla. Es más propia de lo que corresponde a lo que vamos a hablar ahora. Es una ciudad llena de contrastes. Por ejemplo, he hablado de la riqueza y la pobreza, las monedas de oro y los mendigos. Eso provoca revueltas. Por ejemplo, en 1652 hay revueltas populares porque la carestía del pan era tal. Prácticamente el comprar una hogaza, el jornal de un día de trabajo no daba lo suficiente para comprar una hogaza de pan. Y entonces llega un momento en que la gente se harta y se rebelan, entonces, bueno, ocurren disturbios callejeros y demás. Un contraste es, por ejemplo, la enorme presencia y el enorme peso de la Iglesia. Curas, frailes, monjas, conventos, iglesias, monasterios de todo tipo, la Inquisición, con sus autos de fe, una presencia de la Iglesia enorme.
Y también una presencia, por ejemplo, de la prostitución. También los viajeros extranjeros se fijan que las cortesanas por las calles eran habituales, eran innumerosísimas, cosa, por otra parte, sociológicamente explicable, porque las tropas, todos los soldados, por ejemplo, en las épocas de guerra con Portugal, que pasaban por allí, por Sevilla, los que iban en la Armada, de hecho llega un momento en que se prohíbe que los barcos de la Armada aparquen, o como se diga con los barcos, atraquen, sí, gracias. Atraquen en el puerto de Sevilla, ponen un punto en Coria, me parece, no podían pasar de Coria, porque en Sevilla cada vez que llegaba, como cuando en los viejos tiempos la Armada Americana del Mediterráneo, la Quinta Flota, llegaban a Barcelona, ¿no? Se producía una invasión, etcétera. Bueno, problemas, que ya entramos un poco más en el asunto que hoy nos ocupa, problemas de higiene y salubridad. En 1649 se produce un brote de peste, justo a mitad de siglo, un brote de peste que mueren 60.000 sevillanos. 60.000 sevillanos, imagínense lo que es una ciudad de 140.000 más o menos, bueno, casi la tercera parte, ¿no? Pero, no sé, casi, bueno, 60.000. Los cadáveres los tiraban en las gradas del Salvador, se cavan fosas alrededor de la ciudad, los carneros que llamaban y los tiraban directamente allí, entierros todo el día de un lado para otro y tal, los curas no daban abasto para responsos y requiem y demás, ¿no? Pero vamos, la ciudad se queda vacía. Imagínense una ciudad que se muere 60.000. Consecuencia de aquello, no hay después quien trabaje las tierras, por tanto se produce una carestía en el pan, en los cereales, y de ahí ya no se levantó Sevilla. O sea, Sevilla desde el principio del siglo XVII empieza ya una cierta decadencia, y al llegar ya la peste del 49, los motines del 52, es decir, toda la segunda parte es otra Sevilla. A lo mejor detrás o sea, esa es una de las razones por las cuales Sevilla, una ciudad muy musical y muy, no sé, bulliciosa y demás, llega un momento en que ya no está para juergas, ya no está para pasatiempos callejeros, ¿no? Algo de eso, lo veremos más al detalle después. Pero contrasta esta falta de... La peste se produce, claro, por cierta falta de higiene. De hecho, se produce porque hay una primavera de lluvias y lluvias constantes, las calles se embarran, pero claro, en las calles estaba todo el estiércol de las caballerías y de las personas, porque también como Madrid, que en eso Sevilla no se diferencia mucho de Madrid, salvo porque tiene un río más grande, y en Madrid tenemos el río más pequeñito. Pero dice Antonio Domínguez Ortiz, que tiene un libro precioso, si les interesa el tema de la historia de Sevilla, en el 17, se llama así, Historia de Sevilla, siglo XVII, publicado por la Universidad de Sevilla. Y es una auténtica historia, es decir, no es un libro con notas a pie de página, con bibliografía, un libro para especialistas pesado. No, te cuenta la historia de una ciudad llamada Sevilla. Y lo cuenta no sé, con mucho dramatismo, con buena calidad literaria además. Y califica a Sevilla como, el punto más sensible de la monarquía hispánica. En ella repercutían con más fuerza que en cualquier otra ciudad los avatares prósperos y adversos de aquel inmenso organismo político que también era económico. Y es cierto, en Sevilla se parece muchísimo a Madrid, los problemas son casi los mismos. Bueno, la respuesta sevillana o las circunstancias después cambian en otro sentido. Personajes como Velázquez es sevillano, pero después vive en Madrid, en la corte, y nos sirve un poco de relación. Bueno, el problema de la salubridad contrasta con lo que hoy calificaríamos totalmente como una, no sé, una obsesión de limpieza, una neurosis obsesiva de limpiezas, como esta gente que tienen que lavarse las manos 25 veces al día, que, en fin, preocupados porque hay microbios por todas partes y tal. Bueno, pues antes de que Freud inventase las neurosis, en Sevilla, vamos, no Sevilla, toda España, todo el reino de Castilla, la monarquía hispánica, tenían una auténtica neurosis de limpieza, pero no de limpieza física, por eso había pestes, claro, sino de limpieza de sangre. Término importante.
obsesionados. Para entrar en las universidades, en los colegios universitarios, había que tener un expediente de limpieza de sangre. Para empezar a servir en una catedral, expediente de limpieza de sangre. En todas partes hacían falta expedientes de limpieza de sangre. Quería decir que no hubiera contaminación en la familia anterior, en la herencia familiar, que no hubiera contaminación de judío, moro, hereje, protestante, por supuesto, y tal. Había gente que se oponía a ello, cristianos, sin ninguna duda, como San Ignacio. San Ignacio hacía un argumento muy sencillo y muy comprensible por todos. Si al bautizarse el bautismo tiene algún valor y los cristianos le damos algún valor, es precisamente el que borra el pecado original y todas las culpas anteriores. Entonces, un señor que se ha bautizado, ¿de qué se le puede negar una igualdad con el resto de los cristianos, por viejos que sean las familias cristianas? No tiene sentido. Entonces, si estamos haciendo eso de los expedientes, estamos quitando valor al sacramento del bautismo. Eso es una herejía, en el fondo, es una contradicción, ¿no? Pero, sin embargo, era así. Y los que más defendían la limpieza de sangre eran precisamente los hidalgos, esa clase que no son propiamente nobles, sino los cristianos viejos, que no tenían casi patrimonio, no tenían riquezas de tierras ni posesiones, tampoco tenían eso la nobleza, títulos ni nada, eran hidalgos. Entonces los hidalgos eran los que decían, momento, pues yo por ser hidalgo tengo preferencia frente a uno que su abuelo era judío. Y lo defendían a capa y espada. Y había gente que se daba cuenta de ello, pero era difícil decirlo porque eso significaba enfrentarse con la Inquisición, enfrentarse con los poderes establecidos, y era muy fuerte. Pero hubo algunos que supieron cómo hacerlo. Hay un libro que algunos de ustedes habrán leído seguramente, lo conocerán, que es este, y que a lo mejor no se han fijado en lo que el título, lo que en la portada dice: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. De la Mancha. La Mancha es una región, la conocemos, ¿verdad? Sí, ahí en las provincias de Toledo, Ciudad Real, etcétera. Sí, la Mancha. El chiste, la ironía de Cervantes está precisamente bueno, ingenioso hidalgo. Lo último que era un hidalgo era ingenioso. Los hidalgos eran torpes, eran tontos, no sabían qué hacer, eran incapaces para los negocios, reivindicaban simplemente su limpieza de sangre, era todo lo que reivindicaban. Entonces resulta que el ingenioso hidalgo del que habla Cervantes era Don Quijote de la Mancha. Amadís es de Gaula, Belianís de Grecia, en fin, todos los caballeros tienen patrias con mucho renombre, y resulta que este hidalgo es de la Mancha. ¿A quién se le ocurre? Precisamente a un hidalgo ser de la Mancha, ¿no? Es lo último. Para un lector del siglo XVII, este título ya le marcaba totalmente la novela. Y a partir de aquí sabía de qué iba. Y se empezaba a reír y leía El Quijote como una novela, no exactamente un libro de chistes, pero sí un libro de ironías, de humor. Y de hecho Cervantes acostumbra a dejar cargas de profundidad que han tardado, en algunos casos le han tardado siglos en entenderse la intención que Cervantes tenía. Todos ustedes conocen, por ejemplo, la frase esa que sabemos a qué se refiere, aunque de hecho parece que se refiere a otra cosa. Eso que dice todo el mundo, con la Iglesia hemos topado, que de hecho es con la Iglesia hemos dado, cuando van en el Toboso, la segunda salida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Y sabemos que Cervantes se está metiendo con la Iglesia. De hecho, en el Quijote apenas hay referencias a la Iglesia, precisamente porque no quería toparse, no quería chocar con la Iglesia, pero no dice nada contra ella. Pero son cargas de profundidad que deja Cervantes allí. Bueno, esto como adorno. En Sevilla, la obsesión por la limpieza era, como en toda la monarquía hispánica, enorme. Y hubo un episodio que generalmente se narra como un motín popular, una sublevación popular, aunque veremos que es popular, pero solo hasta cierto punto, alrededor de lo que podía ser precisamente la diosa de esa religión de la limpieza de sangre, que es la Inmaculada. La Inmaculada es la sin mancha, esa es la definición.
Y bueno, se dice que un dominico en un sermón una vez negó el dogma, que no era dogma todavía, de la Inmaculada, y entonces el pueblo se levantó y tal y cual. Juan de Roelas, en estos cuadros, tiene 2 cuadros que los pintó ya estando en Madrid. Él presenció todos estos movimientos de procesiones, de disputas callejeras, aunque prácticamente disputa no hubo, porque solo hubo defensores de la Inmaculada. Eran los que se manifestaban. Los contradictores se quedaron más bien calladitos y en sus casitas sin meterse con nadie porque no, les daba miedo. En esta imagen, fíjense, este grupo de niños aquí, con papeles en las manos, están cantando. Este es un cuadro bastante más grande y aquí, tiene un montón son emblemas alegóricos por todo aquí, sobre la Virgen Inmaculada, etc. Y en la parte de abajo, escenas más reales, se lo destaco aquí. Vemos aquí, por ejemplo, unos niños, un grupo de niños cantando, así como en procesión. Aquí ya estos son adultos, con papeles en las manos, cantando, aquí también con papeles en las manos. Y estos papeles ya nos dan un cierto dato a tener en cuenta. Los motines populares, en principio, no imprimen panfletos. Cuando hay panfletos, los imprimen organizaciones que son los que provocan, movilizan los movimientos populares, pero la gente normal no tiene a su mano una imprenta para imprimir panfletos. Cuando hay papeles por medio, ya eso quiere decir que hay un grupo detrás, ¿no? Alguien ahí detrás. Estos son los papeles que se imprimían y que la gente tenía por la calle y que cantaban y tal. Aquí tienen el texto de la copla fundamental. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebidas sin pecado original. No es una copla popular, tiene autor. Tiene su música, que también tiene su autor. Este es el autor del texto, Miguel Cid, conocido porque lo dicen todas las crónicas y demás. Es más, aquí el cuadro de Pacheco pinta la Inmaculada con Miguel Cid, que tiene en la mano el papel con las coplas que se hicieron populares, pero que de hecho, de origen, eran coplas de autor. Es curioso, y más que curioso, es significativo, el que está este cuadro de Pacheco con Miguel Cid, está este otro cuadro con el canónigo Mateo Vázquez de Leca, que era hijo de un secretario de Felipe II, canónigo en Sevilla, y que desde el Cabildo sevillano era, digamos, el encargado de movilizar al Cabildo a favor de la Inmaculada y de todo esto. Y aquí tenemos a Bernardo de Toro, es el autor de la música. Pero no solo es el autor de la música Bernardo de Toro, es algo más. Bernardo de Toro es el líder, el jefe, el cabecilla de una congregación que hoy llamaríamos secta, la Congregación de la Granada. Era una congregación que llega a Sevilla desde Jerez, donde se funda unos años antes, y en Sevilla se reunían junto a la capilla de la Virgen de la Granada, en la catedral. Era una congregación muy particular. Según ellos, Dios les había hablado directamente, les había revelado que la Iglesia se convertiría, la Iglesia católica, se convertiría y dejaría, en fin, las vergüenzas que estaban ocurriendo en Roma y demás, el día que se aprobase el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, entre los objetivos de la Congregación de la Granada, el fundamental era precisamente el que se aprobase el dogma de la Inmaculada Concepción. Y tenemos aquí al autor de la música, aquí al canónigo movilizador en la catedral del asunto y aquí al autor de la letra. Esto es el grupo que está detrás de esos movimientos que durante mucho tiempo se han pensado, se han querido explicar como movimiento popular espontáneo y demás. Rara vez ocurre esto así, eso cualquier sociólogo lo sabe. Sevilla tiene una gran historia, una historia culturalmente interesante, en pintura, por supuesto, y en muchas cosas, pero además ha tenido la suerte de tener una gran escuela de historiadores. En el último siglo hay muy buenos historiadores que han ido historiadores del arte, por ejemplo, toda la pintura del XVII, pero también historiadores de la economía, historiadores de la ideología, de las ideas, por ejemplo, todo el humanismo sevillano que se habla, el humanismo que estaba en torno
al taller de Francisco Pacheco, a la cadena de Pacheco, pues se ha estudiado más detenidamente y es un humanismo, hoy día lo pondríamos entre comillas. Entre comillas. En el siglo XVI sí hay una corriente humanista muy fuerte que reivindica, por ejemplo, la música como imagen de la armonía del mundo y, por tanto, la música es un arte aceptable y recomendable. Pero hacia finales del XVI, por influencias de neoestoicos, de Justo Lipsio en los Países Bajos y demás, a través de Arias Montano, ese humanismo se va diluyendo en unas formas un tanto más, no sé, más parecidas a los ejercicios de San Ignacio que a Epicteto, ¿no? Y desemboca al final en una ideología bastante menos humanista. Y de hecho Pacheco, ven ustedes cómo está relacionado también con la Congregación de la Granada y pinta estos retratos, etc., ¿no? Bueno, esta es la música que compone Francisco Correa de Araujo sobre la melodía. Es la música, la escucharán en el concierto del viernes, que supongo que vendrán o intentarán venir. Escuchamos primero la melodía de Bernardo de Toro, cómo suena. Ahí ven cómo se escribía la música, sin líneas, sin barras divisorias, de compases y tal, con notas unas blancas, otras negras, con diferentes duraciones. Era el estilo de escritura de la música en aquella época. La música cantada. La música instrumental la escribían así. Son 4 líneas, porque es una obra a 4 voces. Está pensado para instrumento de tecla y en cada línea verán numeritos y cada número corresponde a un sonido, a una nota. Y con esto los organistas, los teclistas se podían publicar sus obras, ¿no? Esto es de Correa de Araujo, ya les digo, pueden escucharla el viernes a la Orquesta Barroca de Sevilla en la cosa. A propósito de la música y el empleo de la música en estas movilizaciones, es algo muy barroco y empezamos ya a meternos en ello, el considerar el poder de la música. Precisamente el gran poder de la música está en movilizar los ánimos. En este caso vemos cómo la música se convierte en el elemento movilizador de todo el movimiento popular. Los niños, los adultos por la calle continuamente, digamos, lo que dice, por ejemplo, retrocedemos un poco, aquí dice cómo se ha de cantar para que la devoción tan asentada en los fieles de la Inmaculada Concepción de la Virgen Nuestra Señora se lleve adelante. Es muy a propósito que el papel de coplitas que trata de este misterio, junto con la estampa de la Concepción que va con se enseñe en las escuelas a los niños para que lo canten en sus casas y por las calles a todos tiempos, de día y de noche, y las demás personas las enseñen unos a otros, de manera que todos a una voz en general digan una misma cosa, y porque la semejanza se guarde también en el tono de la canturía, se pone aquí impreso para que uniformemente se cante como aquí se sigue, y pone después las normas que conviene seguir y tal. Bien,
vemos aquí un aspecto de cómo es el poder de la música y cómo son ellos conscientes en aquella época de ese poderío. Alrededor de la Inmaculada, Pacheco establece una serie de normativa y la iconografía de la Inmaculada, rodeada de ángeles, con los signos o sea, lo de la luna, media luna abajo. Incluso Pacheco, por ejemplo, dice que la media luna tiene que estar con los cuernos para abajo, porque si la cara de la Virgen tiene que tener el reflejo de la luz que le da la luna tiene la luz a la derecha de los cuernos. Si lo pones los cuernos para arriba, no puede iluminar la cara porque está en la zona oscura de la luna. Pacheco era muy mirado en estas cosas, en otras un poco menos. Bueno, Pacheco establece ya la iconografía de la Inmaculada, Murillo desde luego la perfecciona. Pongo esta obra porque está aquí en el museo y la pueden ver y quizá ahora la miren ya con otros ojos diferentes de como lo verían antes. En las Inmaculadas no suele haber angelitos músicos, pero de vez en cuando hay alguna que sí. Esta que está en una parroquia de ahí de San Ildefonso y Santiago, ven que es una especie de fusión de dos imágenes de la Virgen diferentes, una la de la Inmaculada y otra la ascensión y coronación de la Virgen, que ahí sí, desde la Edad Media, hay cuadros en muchos sitios de los ángeles, perdón, he dicho ascensión, no, la Asunción, por supuesto, de la Virgen, los ángeles subiendo a la Virgen y arriba Dios Padre con la corona preparada para ponérsela en la cabeza a la Virgen, y a los lados suele haber ángeles músicos con mucha frecuencia. En este caso, Ignacio de Ríes utiliza los ángeles, cosa infrecuente en la iconografía de la Inmaculada. Pero los ángeles son un motivo habitual en la pintura, si no en la Inmaculada, en otras escenas. Y pasamos al segundo capítulo a ver la música en ambientes celestiales. Este cuadro tiene su cierta importancia por algunos aspectos. Por ejemplo, el violín que ven aquí es una de las primeras representaciones que hay en España de un violín. Es un cuadro pintado, ven que hay dos autores, Alonso Vázquez lo diseñó, lo programó y pintó toda la parte de abajo donde se ve a San Hermenegildo, etc. Pero la parte de arriba, de hecho, él pintó la división, hizo la división, y es el primer cuadro de la escuela sevillana que tiene lo que se llama el rompimiento de gloria, ¿no? Esa división tan radical entre el cielo y la tierra. La música está en el cielo, como ha dejado muy claro respecto al Greco Alfonso de Vicente, un músico que ha investigado estas cosas, y fíjense ustedes siempre, en el cielo están los ángeles tocando música, en la tierra todos con la boca apretada, los labios cerrados, nunca canta nadie en la tierra. Es verdad, y en este cuadro también se nota así. Y aquí no solo son los instrumentos musicales que hay por todas partes, en fin, aquí está el órgano, el violín, que he dicho, el arpa, un violonchelo, una viola grave y tal, sino que también tenemos aquí un angelote que tiene un papel con música que se puede leer y tiene su sonido. El texto dice multum fructum affert. Es aquella frase de Cristo en el Evangelio de San Juan que dice, si el trigo muere, da mucho fruto. Multum fructum affert. Y está en una antífona a San Hermenegildo y por eso este pintor la incluye aquí. Y suena de esta manera. Perdón, qué torpe. Fíjense que el pararse a pintar el detallito de las notas musicales ahí supone que algún día alguien se pondrá delante del cuadro, 2 personas en este caso, por lo menos, y cantarán aquello, ¿no? Es curioso, pero no tiene tampoco esa finalidad, por supuesto, sino más bien lo que está queriendo decir es, en el cielo existe una armonía y una paz y una armonía entre los elementos que la música lo representa muy bien, ¿no?
Otro cuadro más complicado que el anterior es este que está en la Catedral de Sevilla, que se ve con dificultad, pues está metido en una capilla así de lado y a oscuras y no se ve muy bien. Pero aquí, bueno, está más claro el libro con música, con notas delante. Lo que cuenta la historia es San Pedro Nolasco, mercedario. En el convento hay siempre un lego que está encargado de tocar la campana para convocar a los frailes, a los monjes, a las horas canónicas, prima, tercia, sexta, nona. Seguramente esto es para el canto de vísperas. Y se olvida una vez y de pronto Pedro Nolasco se da cuenta que es la hora de vísperas y no hay nadie cantando las vísperas como es su deber. Entonces va corriendo al coro y cuando entra en el coro se encuentra que está la Virgen con un montón de ángeles vestidos de frailes sustituyendo a los frailes de verdad, ¿no? Ese es el milagro que se expresa aquí. Pertenece a una serie de cuadros que pintaron, parte de las series son de Zurbarán y parte de Francisco Reina, que era condiscípulo de Zurbarán. Tiene esa música ahí, perfectamente legible, a 4 voces. Y suena así, disculpen, mi coro particular, mi capilla que tengo metida en un ordenador, no sabe pronunciar las letras, entonces solo suenan las notas, pero sin letra. Pero se parece bastante a un coro. Pero lo más general era pintar ángeles músicos. Eso es, en los primeros años del siglo XVII, es lo más frecuente. Tienen este cuadro, aunque el pintor es portugués, pero trabajó en Sevilla durante mucho tiempo, y este es un encargo que le hicieron de las Islas Azores pero cuando él vivía en Sevilla todavía. Bien, ven aquí un montón de ángeles con instrumentos músicos de todo tipo. Tienen aquí sacabuches, trompetas, instrumentos de arco, violines o violas, guitarra, instrumentos punteados, en fin, de todo, ¿no? Y cantores y demás. Murillo se engancha a esta tradición de ángeles músicos, pero no, ya Murillo es una segunda generación del siglo y ya está, el asunto empieza a ser un poco aburrido ya. Se fija más en cosas, en situaciones más simples. Tiene, por ejemplo, este cuadro entre los muchos de Juan de Roelas que hay con ángeles músicos, he cogido este por lo que veremos a continuación. Fíjense, un ángel a la izquierda que tañe el laúd, muy bonito laúd, un ángel a la derecha que tañe un violín. Los ángeles, este es San Andrés, claro, solo la mitad del cuadro, la tercera parte del cuadro. Los ángeles músicos y los instrumentos tienen bastante presencia. No digamos que son tan protagonistas como el santo, el mártir, pero sí tienen una presencia notable y tal. Cuando Murillo ya toma estos temas, ya los ángeles empiezan a desdibujarse. Este es uno de los primeros cuadros fechados de Murillo joven todavía en la escuela de Juan del Castillo. Y ven que tiene laúd a la izquierda, violín a la derecha. La misma situación que tiene el cuadro este de Juan de Roelas, aquí. Pero ya los ángeles se están perdiendo en medio de las nubes para allá. Los instrumentos son interesantes, pero están pintados con poca concreción. Ya no tiene tanto interés en el detalle del instrumento, en pintar las cuerdas, los trastes, No, es más bien representar que está la armonía celestial con los ángeles. Este, que está aquí en la Academia de San Fernando, también es de una época todavía primera y tal. Dicen los comentaristas que el ángel está muy serio y muy soso, parece mentira, ¿no? Que no.
El instrumento es bonito, está bien pintado, pero desde luego el que tiene protagonismo completo es San Francisco. Es un asunto muy pintado en los italianos, sobre todo del 16, el motivo este de San Francisco confortado por un ángel. La leyenda o lo que cuenta San Buenaventura en la vida de San Francisco es que ya en los últimos años de vida, con las llagas y tal, estaba con dolores continuos y entonces en un momento dado pidió a Dios que le enviase un consuelo y le envió música. La música es otro aspecto del poder de la música. La música puede movilizar los ánimos para enardecerlos, la batalla o para mover las masas, pero también puede quitar los dolores. Es la musicoterapia, que tiene un primer plano del ángel, pero está bastante pintado con las cuerdas, pero no con tanto detalle como tenía Juan de Roelas o los pintores anteriores. Esto he puesto un ejemplo de aquí del Prado, porque lo tienen aquí muy cerca. Desde luego el laúd es maravilloso, el laúd que pinta Ribalta, aunque es un cuadro anterior al de Murillo, sin embargo, se ve, Ribalta ya es un pintor más experto y desde luego pertenece a una época en la que todavía esos detalles se cuidaban más y tal. Lo tienen aquí en el museo y se pueden dar una vuelta. Este es uno de los cuadros más populares en cuanto a los que tienen música, que tiene Murillo. Hay copias en muchísimos museos, hay grabados, pero hasta muy tardíamente, en el 18, se siguen haciendo grabados con este motivo. Y es muy bonito, la verdad es que está muy bien. La ternura de la Virgen con el niño, un niño muy humano, es el Murillo que se fija en la humanidad de los personajes, ¿no? Y los ángeles son graciosos y los instrumentos son interesantes. El instrumento de la izquierda no es un laúd, es una cítara o cítola. Fíjense en un detalle curioso de este tipo de instrumentos, de este género. La caja, los aros, son bastante estrechos por aquí. Esta es la anchura que tienen los aros en la parte baja del instrumento. Pero se van ensanchando y aquí, a la altura del taco que llaman los violeros, donde la caja se une al mástil, el aro es muy ancho. Fíjense que todo este es el borde superior. Eso es una cosa que viene de los constructores medievales. Hacían los instrumentos de cuerda punteada y también de cuerda con arco, los hacían no con la tapa, el fondo, los aros, doblando la madera con los aros, sino que era un bloque de madera completo que incluía el clavijero. Bueno, cuando era un bloque no tenía nada. Y con la gubia iban excavando la caja y era todo de una pieza, con lo cual aseguraban la solidez del instrumento. Cuando las cuerdas añaden su tensión, la caja resistía bien porque era todo un bloque de madera. Más adelante, los violeros, por la perfección técnica de las colas de ensamblaje, consiguen pegar con solidez de dos maderas, entonces inventa ya hacer los aros, con lo cual el instrumento es mucho más ligero, más transportable y mejor, ¿no? Pero algunos, como es la cítara o cítola, conservan ese grosor de la caja así y tal. Es un instrumento que se conservó en ambientes populares hasta finales del siglo XIX. El auge de la bandurria y el laúd y tal acabó un poco con ello. Tenía cuerdas metálicas, cuerdas dobles y triples, interesante. Bueno, este otro es un violín y el cuadro, la composición del cuadro, Murillo siempre fijándose en la tradición. Se fija en este grabado, la composición es muy parecida, el instrumento no lo es tanto y de hecho aquí solo hay un ángel músico. Murillo ha puesto dos, pero ven que la distribución, la composición, incluso las líneas son semejantes y sí es muy probable. Murillo trabajaba, bueno, como todos los pintores de la época, tenían colecciones de grabados, sobre todo flamencos, en los cuales buscaban ideas para plasmar después. De la Madalena hay muchísimas copias en todas partes, entre ellas también aquí en el Museo del Prado, una buena copia, con más o menos libertad, pero ven, los ángeles músicos ya se están perdiendo ahí arriba en la nube, ya casi no se distinguen unos instrumentos de otros, es simplemente, bueno, la leyenda de que María Magdalena
al final de su vida se retiró cogió un barco desde Palestina y se retiró al sur de Francia y allí estuvo viviendo en el desierto, en una cueva, y entonces los ángeles le traían todos los días, le traían la comida y bueno, la llevaban para que cantase las horas. Bien, pero ven que los instrumentos ya se van. Murillo, el tema de los ángeles músicos, el asunto, el motivo de los instrumentos en los ángeles músicos, como que se va aburriendo, deja de tener interés y al final desaparece. En la Virgen del Rosario, que he puesto al principio, es el primer cuadro que pinta él de la Virgen del Rosario, por supuesto, solicitado por los dominicos. En el Prado no he cogido la imagen porque ya era mucha acumulación de imágenes, pero lo pueden ver en la sala de Murillo, lo tienen ahí, nada más entrar a la derecha. Hay una Virgen del Rosario maravillosa, con unos ropajes pintados, parece que, no sé, se pueden tocar, como decían. Y está con el Rosario la Virgen y el niño y tal, y no hay ángeles ya. Es decir, la iconografía de la Virgen del Rosario pierde ese elemento porque ya no es, no sé, no interesaba, no era significativo. Por poner otros casos de ángeles músicos de escuela sevillana aquí en el museo, en el Prado, este es fantástico cuadro de Francisco de Herrera el Mozo, que tiene aquí estos ángeles, también ya en un plano un poco alejado, ¿no? Un poco perdido, pero todavía se ve bien esta especie de archilaúd que tiene un tiorba con el clavijero, con el mástil para las cuerdas graves, y aquí este otro clavijero estilo laúd en ángulo recto. Bonito instrumento, pero ya pintado con poco detalle, porque lo que interesa es, hay ángeles que hacen música. Nos importa poco qué instrumento tocan en concreto. Este es un motivo que viene de la Edad Media. Si, supongo, conocen los beatos, ¿no? El motivo de los 24 ancianos que dice San Juan que estaban adorando el Cordero, siglo XI, XII. En el XIII, todas las portadas románicas, el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela tiene ahí los 24 ancianos con los instrumentos músicos. Un tema ya viejo, muy baqueteado, ¿no? Y aquí lo recupera Matías de Arteaga en una serie dedicada al Santísimo Sacramento y lo convierte ya en una alegoría, ¿no? En este caso es el Cordero en figura como una custodia del Santísimo Sacramento, y están aquí los ancianos 24, eso sí, cuéntenlos, son 24, eso no se les escapaba hacerlo así. Con una especie de instrumentos, son arpas, pero vamos que, bueno, tampoco tiene mayor importancia. Sin embargo, este mismo pintor, pocos años después, pinta esta otra escena, que fíjense, es todo lo contrario. Aquí está pintado con muchísimo realismo, y si les pongo el detalle en concreto, este es un cuadro, incluso los sevillanos casi ninguno lo conoce, está en la iglesia de la Magdalena. Si entran a Sevilla desde Triana, por el puente de Triana, siguen todo de frente, y allá a la izquierda queda una iglesia bastante grande, pero es oscura, y estos están en la capilla central, o sea, en el presbiterio. Hay dos cuadros grandes, arriba, puestos muy arriba, y apenas no hay perspectiva, entonces no se pueden ver apenas, entonces ni están reproducidos por ahí en ningún lado. Pero tiene mucho interés, por muchas razones, este cuadro de Matías de Arteaga. Es el rey David y las mujeres israelíes en la procesión, bailando en la procesión del Arca de la Alianza, que lo tienen aquí al fondo. El Arca de la Alianza pierde protagonismo, lo ponen ahí de fondo y tal y cual, y el protagonista aquí es el rey David bailando, pero vamos, a todo bailar, a todo meter, levantando la pata al estilo de los... Yo diría que es una gallarda. La gallarda era un baile acrobático, los buenos bailarines de gallarda, no era un baile de parejas, después sí se hacen versiones cortesanas de gallarda de parejas, pero en principio es un baile sobre todo masculino. Carlos V tenía, por ejemplo, un bailarín que era acrobático. De hecho, no sigo, es que es complicado el entender. Sí, dependiendo de lo alto que saltaba el bailarín, los músicos tenían que retardarla. O sea, si hacía un salto muy grande y tardaba mucho en caer, como los jugadores de baloncesto, por ejemplo, esos que se quedan colgados en la NBA, ¿no? Pues entonces el músico tiene que esperar a caer para tocar. Entonces, la gallarda, el músico, el intérprete, el que toca la música, tiene que estar pendiente de cómo está bailando el otro. Y aquí
se le ve a David bailando. Sin embargo, ellas es un movimiento más bien de contoneo, los pies más en el suelo, pero más de balanceo circular, ¿no? Es interesante, por muchas razones. Una de ellas es por la fecha. Fíjense, 1700. Hacia 1682, me parece que es, llega de arzobispo de Sevilla Jaime de Palafox y Cardona, un señor que era de Ariza, del pueblo de Ariza, en Zaragoza. Y era un arzobispo, los historiadores le llaman el arzobispo de los pleitos, o el arzobispo pleitista. Le encantaba prohibir para que la gente protestase y entonces empezar a discutir con la gente sobre la prohibición. Y dejó, entre él y Juan Mañara, dejaron a Sevilla sin teatro, prohibieron el teatro, cerraron todos los teatros, una ciudad como Sevilla. Entonces, claro, la gente, no sé, intentaban, con todas las calamidades que estaban viviendo de todo tipo, entonces por lo menos respirar en las fiestas, y bueno, ya se apuntaban a las fiestas religiosas, y la más importante era el Corpus, y entonces en la procesión del Corpus se volcaban, porque era las cofradías, fíjense cómo es ahora los sevillanos con las cofradías de Semana Santa, que viven todo el año pendientes de la Semana Santa, ¿no? Pues con el Corpus, los sevillanos de entonces les pasaba lo mismo, todo el año pensando en organizar para la procesión del Corpus, y llevaba muchísimas danzas. Y entonces Palafox dijo: prohibidas las danzas en la procesión del Corpus. Y se montaron los motines y los pleitos y demás, ¿no? Palafox murió en 1701. Este cuadro es de 1700. Yo no sé si la fecha es exacta o si el pintor lo pintó una vez que se murió Palafox y entonces ya pudo sacar al rey David bailando, y por eso además lo pone en primer plano con las mujeres israelíes, o lo pintó cuando todavía vivía Palafox. En el 1699 llega una cédula de Carlos II permitiendo los bailes en las procesiones, bueno, por supuesto los de los seises, ese sí, ese Palafox no lo prohibió, era lo único que permitía, pero permitiendo los bailes, pero solo de hombres, las mujeres no podían bailar. En fin, la fecha, la circunstancia, y después la escena que pinta, aunque es un cuadro religioso sin duda, y está en el presbiterio de una iglesia, nada menos, pero tiene unos tintes humanos, civiles, profanos, si quieren, bastante claros. Y con esto pasamos, este es Palafox, aquí lo tienen, el arzobispo pleitista. No hay más que verlo, ¿verdad? Bueno, pasamos a los cuadros que, aunque son religiosos, tienen componentes humanos y tal. Este, por ejemplo, clásico de las tentaciones. Primero vamos a ver este otro, el de Valdés Leal, que es el mismo asunto, las tentaciones de San Jerónimo, pero fíjense, esas señoras que están aquí contoneándose son muy semejantes a las que veíamos en Matías de Arteaga, en el cuadro anterior. Quizá Arteaga tomó la idea de ahí. Bueno, lo que representa estos son las dos únicas imágenes que hay, no ya en Sevilla, sino en toda la iconografía de San Jerónimo, que es abundantísima, las dos únicas imágenes de esta escena de las tentaciones. San Jerónimo cuenta en una carta a un amigo suyo que cuando se retiró al desierto para mortificarse y para traducir la Vulgata fue una especie de sacrificio que se impuso para estar ocupado con algo pesado, y la traducción del arameo y del griego de la Biblia al latín. Y entonces le cuenta a su amigo: a pesar de que estoy aquí, prácticamente no como más que pan y bebo agua, lo mínimo, y todo el día traduciendo este tostón, y sin embargo de vez en cuando me acuerdo de las mozas romanas bailando por las calles. Es lo que cuenta San Jerónimo. Y bueno, Zurbarán, dentro de la larga serie de cuadros que pintó para Guadalupe, pues debió leerse la biografía de San Jerónimo y dijo: hombre, este detalle puede estar bien, y pintó este cuadro. Entonces, claro, ellas son las tentaciones, no es nada religioso, ellas son cortesanas sevillanas tocando instrumentos de música. Es interesante porque entonces, por una parte nos enteramos de que las cortesanas,
habitualmente tocan instrumentos de música. Y por otra parte nos enteramos de que los instrumentos musicales, cuando los tocan mujeres, empiezan a tener contextos morales dudosos. Y eso es una carga que va a pesar sobre la música y sobre los instrumentos. ¿Cuándo aparece la música en los cuadros sevillanos que no son de angelitos y tal y cual? Cuando va asociada la música al pecado, a la moral dudosa, ¿no? Este es el de Valdés Leal. Después, el hijo de Valdés Leal, pero ya del siglo XVIII, copia al padre también en otros cuadros con las mujeres. A mí me hace mucha gracia eso, el cómo la falda, como ese vuelo que tiene la falda, se nota el contoneo, está muy bien marcado el movimiento de este cuadro. Este sí es Murillo, es el último cuadro que veremos de Murillo, bueno, no el último, veremos otro, pero el último cuadro musical que vemos de Murillo. Es una escena de la historia del hijo pródigo. En aquella época se imprimían en grabados series de la historia del hijo pródigo. Como son ustedes, noto, palluditos en general, no les tengo que contar. Cuando esto se explica para menores de 20 años, hay que contarles cómo es la historia del hijo pródigo. Bueno, las 6 escenas suelen ser la despedida del hijo pródigo de su padre cuando le pide el dinero de la herencia, la disipación del hijo pródigo, que es esta escena, cuando le echan ya de todas partes porque está arruinado. La cuarta es el hijo pródigo guardando cerdos allí en un estercolero, y la sexta es la vuelta ya y el banquete que le dedica al padre. Bien, esto podría representar una escena de un banquete sevillano en una casa, en la Mancebía, en una casa así con cortesanas y tal. Yo creo que no. El cuadro más bien está inspirado en alguna serie de estas, hay muchísimas. Se ha pensado en Caló, pero yo creo, no sé, la serie de Caló a mí no me cuadra mucho con esto otro. El laúd se tocaba en Sevilla, pero no, esta escena no es. Este es el boceto de ese cuadro que está aquí, fíjese que casi visto, este es el cuadro final que está en Dublín, y este es el boceto que está aquí en el Prado, que es pequeñito, muy bonito. Y bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho, en el boceto es donde se nota muy bien la pincelada, la mano suelta que tiene este pintor, ya la madurez que tiene en estas fechas, ¿no? Bien, esto es una escena en una mancebía española. Como siempre, son los extranjeros los que pintan estas cosas. Un pintor sevillano no podía pintar lo que ocurría en la mancebía. La Inquisición, Pacheco era veedor de cuadros de la Inquisición, algo así como inspector de los pintores, de lo que pintaban, y en su arte de la pintura él dice lo que se debe pintar y lo que no se debe pintar en cada caso. Por ejemplo, con San Jerónimo, que les decía antes, dice, ahora todo el mundo pinta a San Jerónimo como un anciano delgadísimo, en fin, No, cuando San Jerónimo se fue al desierto, precisamente era porque era joven, lleno de vitalidad, y precisamente para acabar con las tentaciones se fue al desierto, pero no cuando era viejo. Cuando era viejo ya no hace falta irte al desierto, ya la vida se ocupa de quitarte las tentaciones, ¿no? Entonces dice, pero claro, ahora ya todo el mundo lo pinta a San Jerónimo viejo, ¿quién va a cambiar semejante cosa? Pero vamos, él en cada motivo, sobre todo religioso, va diciendo lo que se debe pintar y lo que no se debe pintar, y cuándo debe haber ángeles músicos y cuándo no, etc. Bueno, esto lo pinta un pintor, un grabador, un dibujante extranjero, y es lo que ocurre aquí. Fíjense, dice el texto habla de la hispana Venus. Fíjense en esta damisela, cómo le está metiendo mano a la faltriquera del Señor y le está vaciando la cosa, ¿no? Los peligros que acesan a los que frecuentan estos lugares. Este hace burla aquí y tal, y al fondo vemos dos bailando y una tocando el adufe, el pandero cuadrado, que ya en fechas tardías tenía bastante mala fama. Bueno, esta escena, vista así, oye, qué bonito, es aquí un banquete, están ahí unos comiendo, bebiendo, cantando, tocando música, instrumentos, aquí tenemos unas sonajas, aquí estos están besando, este toca una especie de guitarra, un laúd, por aquí había otra guitarra, aquí está la guitarra, en fin, una escena divertida, animada y tal. Pero el texto nos pone en la pista. Mira que te has de morir,
mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Perdón. Bueno, el cuadro completo es así. Es un cuadro con mensaje moral, ¿no? Por eso les decía, son cuadros religiosos, sin duda, cuadros religiosos y con un contenido moral fuerte, pero con unas escenas que no son religiosas, que son perfectamente civiles, ¿no? Ahora ha estado un tiempo restaurándose y estaba guardado, pero estuve hace 3 días en la Catedral de Segovia, está ya expuesto y muy bien, está muy bien restaurado y muy bonito. Pero el pintor trabajó mucho tiempo en Sevilla. Bien, vemos entonces cómo la música se va uniendo, se va cargando de connotaciones moralmente negativas, ¿no? Y entonces se producen ciertas disonancias terrenales. Veamos un poco, en resumen, el proceso. Este se puede ver desde el año pasado, por primera vez, o desde hace, sí, no llega a un año. Es el techo de la casa de Juan de Argijo. Juan de Argijo era un poeta, tocaba la vihuela también, y tenía una casa justo enfrente de la iglesia de la Anunciación, la iglesia de los jesuitas, y de hecho él después se entierra en el Colegio de los Jesuitas, actualmente Facultad de Bellas Artes. Bueno, él vendió la casa. En el siglo XIX el techo que había pintado Alonso Vázquez se trasladó a otro palacio y al poco la casa se incendió. Menos mal, porque se salvó el techo. Ejemplo único, casi único, de pintura mitológica sevillana de la época. Los pintores era un asunto que no tocaban porque era peligroso. Siempre, mitología, desnudos, y ya estamos con problemas. Y el señor Pacheco seguro que me llama la atención, y si la Inquisición no me quema, pues cerca se va a andar. Bien, este precioso Apolo tañendo la vihuela de arco, viola de gamba que llevamos ahora, una posición un tanto forzada, pero está muy bien. Y eso, ya les digo, ahora se ha restaurado y se puede visitar desde hace muy poco tiempo. Es el Olimpo, aquí vemos el ojo de Zeus, están todos los dioses del Olimpo alrededor, no tiene muchos personajes, pero están bien pintados. Este que ven aquí es Mercurio con el caduceo, las alas esas, el casco y demás, ¿no? He sacado aquí Apolo. Bien, caso único, pero pertenece todavía a la estética del XVI, del humanismo. Eso se va perdiendo muy rápidamente. Y ya lo que tenemos a continuación ya no tiene de esto prácticamente nada. Un motivo muy habitual en los, no sé, pintores franceses, pintores holandeses, flamencos y demás, son, aquí en el Prado, recuerdan, han visto los gaiteros, los sinfoneros, sinfonistas ciegos de Latour, tiene aquel maravilloso y tal. En España es rarísimo encontrar una cosa así, o sea, ni siquiera, y Murillo, fíjate que Murillo pinta mendigos, niños mendigos y tal. No sé, haber puesto alguna vez a algún chiquillo tocando una flautilla, no hubiera costado nada. Pero parece como que la música se le resistía, no era... Se fija en cómo comen, las uvas, la fruta, todas esas cosas, ¿no? Pero no, la música parece que no entra en estas escenas de tipo popular y tal. Este cuadro, de luego, es extraordinario y muy bonito, muy bonito. Bien, bodegones. En Sevilla se pintaron bodegones. Camprovín, de hecho, es un especialista en bodegones, floreros y demás. En fin, todos los tesoreros de algún partido, que no quiero nombrar, acostumbran a comprar bodegones y tal. De hecho, hay una colección, la colección Naseiro que hay aquí en el Prado, que procede de uno que fue tesorero del Partido Popular, ¿no? Bodegones en Sevilla, en la escuela sevillana, se pintaron muchísimos, con instrumentos musicales, así como los bodegones, naturalezas muertas, holandeses, franceses, etcétera, montones. Parece que no, allí no. Y aquí pinta este violín, escondido aquí debajo y sin cuerdas. En el fondo está hablando es la vanitas. El violín es un instrumento sin cuerdas, ya no suena. Ya, es la caducidad de la vida, etcétera, etcétera. No me detengo más. Este cuadro, también bastante único en la escuela sevillana, el primer cuadro fechado de Velázquez, aparentemente una escena en una bodega, es un bodegón, en el sentido literal, una bodega, hay ahí pan, hay vino, están tocando un violín, una guitarra que suena, otra que tiene el niño se sonríe incluso,
hay una mona, en fin, parece una cosa muy, muy humana y muy distendida y demás. Pero hay un elemento que yo creo que es el que da el sentido del cuadro. Quevedo decía que Velázquez precisamente daba sentido a la realidad, a las cosas. Y es verdad, Velázquez no pinta nada gratuitamente. Todo tiene un porqué. Y hay cuadros como Las hilanderas que todavía está esperando que alguien sea capaz de hacer una lectura completa del cuadro. Mira que se han escrito páginas y páginas sobre Las hilanderas, Las meninas mismo. La menina está más claro, pero se ha escrito muchísimo porque tiene muchísimos intríngulis. Bien, este cuadro parece sencillo, ¿verdad? Una escena popular, como tantas otras y tal. Pero hay un elemento que para mí es como la llave del misterio, que es este tajo de madera. Un tajo de madera aquí para partir el chorizo, el jamón, el queso. Y un cuchillo clavado de una forma un poco extraña. O sea, un cuchillo, en un caso así, el cuchillo se pone al lado, se clava así, en esa forma inclinada. ¿Qué pinta aquí este cuchillo? Bueno, en realidad esto es un reloj de sol. Es la imagen del reloj de sol puesto ahí. El reloj es siempre lo que aparece en las vanitates, en los cuadros barrocos, para dar el sentido de la caducidad, el paso del tiempo y demás. La música es el arte perecedero por antonomasia. La música, ¡pum!, suena y deja de sonar, muere inmediatamente. De hecho, un sevillano ya decía aquello de «soni pereunt, cuya scribi non possum». Los sonidos mueren porque no se pueden escribir. San Isidoro decía eso. Después se han podido escribir. Ahora nos parece que damos a un botón y suena la música, con lo cual tenemos a la música siempre y es muy fácil, ¿no? Pero sigue siendo un arte que fenece, que muere inmediatamente. Bueno, este cuadro sí que está bastante más claro ya, Pedro Camprubín. Está en el Hospital de la Caridad, que es donde están también las postrimerías, después veremos alguna de Valdés Leal. Aparece aquí un galán que ha quedado con esta dama, la saluda. Él solo ve esta parte de aquí, que es un paño, una toca negra, pero nosotros que estamos de frente vemos que en el fondo esconde una calavera y tal. Y después tiene un extraño atuendo. La cara está cubierta por una toca y tal, y deja un ojo. Es lo que en Sevilla llamaban, y en Madrid también, las tapadas de medio ojo. Las tapadas de medio ojo eran prostitutas, para entendernos así rápidamente y no tener que dar muchas explicaciones. Por ejemplo, hablando de Madrid, dice Antoine de Brunel, un francés viajero, 1665. No hay ciudad en el mundo donde se vean más prostitutas a todas las horas del día. Las calles están llenas de ellas lo mismo que los paseos. Van con velos negros y los repliegan sobre el rostro, no dejando al descubierto más que un ojo. Otro, François Berthaud, no leo, simplemente unos versos, 3 versitos cortos de Quevedo. Dice: vieja que estás tapada con tu boca de abrojo y esgrimes calavera de medio ojo. Parece como que Camprubín se hubiera inspirado en Quevedo o Quevedo en Camprubín. Bueno, más bien Camprubín en Quevedo. Pero vamos, calavera de medio ojo. ¿Y qué pinta la guitarra ahí? La guitarra es un adorno más también, otro símbolo de la caducidad y tal. No tanto. Aquí tiene su sentido real, su sentido literal. Una de las especialidades de estas damiselas tapadas de medio ojo era tocar la guitarra. En El Diablo Cojuelo, en una noche don Cleofás y tal, se dan un vuelo por encima de Sevilla y van a aterrizar a una de las academias sevillanas que presidía Antonio Ruiz Melgarejo, un poeta del 17, y presencian las discusiones de los poetas, en las discusiones de tipo literario, artístico y demás y tal. Y al final de la academia, 2 damas tapadas de medio ojo que había allí sacan su guitarra y cantan canciones de las que han compuesto los poetas que asistían a la academia. Es decir, una de las habilidades de las damas, las tapadas de medio ojo, era precisamente tocar la guitarra. Y con eso atraían a los clientes y demás, ¿no? Por eso está puesta aquí la guitarra. La guitarra va asociada. Fíjense, un hecho curioso, por cambiar de registro. Cervantes menciona a la guitarra en sus obras más de 40 veces.
obras de teatro, en novelas, en El Quijote varias veces, más de 40 veces. Ni una sola vez en manos de mujeres. Siempre la tocan hombres. Es decir, mujer que toca la guitarra. Entonces, cuando Cervantes quiere poner una heroína que es perfecta, la de, no sé, ¿cómo se llama? La de la española inglesa, por ejemplo, y tal, dice, tuvo una gran educación, le enseñaron a hacer labores de hilo, de bordar y demás igual, enseñaron, y dice, y los instrumentos de música que están permitidos a las mujeres. El arpa. El arpa sí. El arpa es elegante, da prestigio, da categoría, da nobleza. La guitarra no. Aquí está la guitarra. Y está justo en el espacio intermedio entre el caballero y la dama muerte que está ahí. Bien, vemos cómo la música se va cargando de contenidos negativos. ¿Y Murillo qué? Pues Murillo participa, yo creo, también de todo esto. Entre otras cosas porque los clientes que le encargaban las obras, este es un cliente, lo he puesto porque está aquí en el museo, es un cuadro precioso, evidentemente está recortado, el cuadro este, se sabe por descripciones anteriores, tenía unas palabras puestas alrededor y tal. Pero Nicolás Mazur era un mercader, un comerciante holandés afincado en Sevilla y muy amigo de Murillo y que le encarga obras. De hecho, cuando muere Mazur, me parece que en su testamentaría hay como 15 o 16 cuadros de Murillo, o sea, bastantes, ¿no? Tenía, o bien que le había comprado, o que Murillo se los había regalado, o lo que fuera. Pero vamos, tenía una relación muy directa y tal. Y cuando le pinta el retrato, a su amigo Nicolás Mazur le pinta con la calavera en la mano. Pertenece a esa sociedad sevillana, esa élite intelectual y económica de la segunda mitad del 17, en la que la música empieza a perder terreno, pierde terreno a marchas forzadas, en la que gobiernan arzobispos como Palafox o personajes como Juan Mañara, que lo veremos ahora, que es el que le encarga las postrimerías a Valdés Leal. Bien, este cuadro de Velázquez es el último cuadro. Hemos visto el primer cuadro de Velázquez. Este es el último de Velázquez. Lo pintó para también está aquí en el Prado, claro, naturalmente. Lo pintó para la Torre de la Parada y se salvó del incendio del Alcázar de puro milagro. Alguien lo enrolló, le echó agua por encima y lo tiró por la ventana y se salvó así, de esa manera. Y lo mismo dice, no, es una escena mitológica, en fin, es Mercurio y Argos. Conocen el mito de Mercurio y Argos. Júpiter, que era un poco, digamos, poco golferas, pues se enamoró de una ninfa llamada Io. Y la ninfa Io, parece que sí se entendía con Júpiter, con Zeus, y Juno, que era esposa celosa, se enteró del asunto y dijo, este rollo lo corto yo radicalmente. Y convirtió a Io en vaca. Ahí la tienen, a la vaca. En ternera. Era joven. La convierte en vaca y dijo, ahí ya, pero pues acaso, como claro, Júpiter tendría el poder de reconvertirla otra vez en ninfa. Y entonces, para evitarlo, entrega la vaca a Argos, que es este personaje aquí, humanizado por Velázquez, pero era un monstruo de 100 ojos, para que la vigilase continuamente, para que no perdiera ojo. Y así no pudiera acercarse nunca a Zeus, ¿no? Y Zeus dice, me parece que aquella vaca me recuerda a mí a la ninfa aquella, y le dice a Mercurio, oye, vete por allí a ver si consigues liberarla y tal. Entonces llega Mercurio, pero claro, por más que hablaba y le contaba cosas y tocaba y tal, pues no había manera. Hasta que ya se le ocurrió sacar la flauta de Pan, que es este instrumento que tienen puesto aquí, se puso a tocarlo y consiguió dormir los 100 ojos de Argos. Y se le ve cómo a escondidas está sacando aquí la espada. Esta es la espada, y le cortó la cabeza a Argos y lo mató y liberó a Io. Bien, ¿qué pintaba este cuadro en la Torre de la Parada junto con otros cuadros? Porque
una de las obligaciones de los pintores de la época al servicio de un monarca como Felipe IV consistía precisamente en, a través de los cuadros, darle doctrina. Eso lo dice Saavedra Fajardo, de que hablaremos ahora un momento. Bien, ¿qué pintaba esto allí? La música es un arte peligrosa, adormece. El poder de la música, hemos ido viéndolo, como el poder de enaltecer a las masas, el poder de curar, incluso influye la música. Son toda la teoría de los afecti, de los afectos del barroco, es el poder de la música. Y también adormece la conciencia. Es un arte peligroso. El rey no debe dejarse adormecer por la música, no debe cultivar demasiado la música. Hay un libro fundamental en la España barroca, en la España del XVII, que es este, escrito por Diego Saavedra Fajardo, que era una especie de intelectual orgánico, era embajador, diplomático al servicio de Felipe IV, estuvo en la Paz de Westfalia, por ejemplo, estuvo ahí. Bueno, escribe este libro para la educación del príncipe Baltasar Carlos. ¿Lo recuerdan? El príncipe Baltasar Carlos, está subido a aquel caballo redondo de Velázquez, que era el heredero en aquel momento, murió y dejó de serlo. Y en el libro son 100 empresas, 100 emblemas, dando consejos de cómo debe comportarse el buen rey. Este es el emblema número 5, la empresa número 5. El emblema se compone siempre de 3 partes. Un lema, muchas veces en latín, en italiano, en otra lengua, en castellano también, en verso a veces, otras veces no. Una pintura, una figura, que es una imagen, y un comentario, que puede estar en verso, un epigrama, que es la explicación. Y los 3 elementos constituyen un emblema. El emblema este dice, or il cetro et or il plectro. Es decir, unas veces el cetro y otras el plectro, de tocar un instrumento. Y la pintura es el cisne de Apolo. Y en la explicación lo dice claramente, Apolo gobierna el mundo, es el que lleva el carro del sol, por tanto, rige la vida del universo, es el dueño, el responsable de que además de que todos los días el sol siga apareciendo y demás. Pero, sin embargo, a pesar de ese deber tan grave que tiene, tan importante que tiene de gobernar el universo, de vez en cuando coge la lira y se pone a tocar la lira. Entonces, unas veces el cetro del monarca y otras veces el plectro. Y entonces Saavedra empieza a hacer consideraciones sobre la música y dice cosas estupendamente. Dice que la música es, ¿cómo lo llama? El delicado filete, algo así, delicado filete de... Bueno, ensalza la música y que conviene mucho al rey tener una buena educación musical y hacer música porque la música le enseña precisamente a armonizar las fuerzas del reino. Como un arpa, el arpa, cada cuerda tiene una longitud diferente, cada cuerda suena diferente. Y sin embargo, el buen músico del arpa consigue hacer una armonía con todo aquello. El buen rey debe practicar la música para aprender a armonizar todos los elementos discordantes, todos los elementos dispares del reino y con todos ellos hacer una armonía y tal. Entonces, ensalza la música. Pero nada más acabar de publicar, y hay quien dice que antes incluso de publicar el libro, de que se imprimiera en Múnich, fíjense que la portada pone Mónaco, es Mónaco di Baviera. Se publica en Múnich 1640 y empieza a corregir el libro inmediatamente. Alguien, nada más ver el libro, le tiró de las orejas y le dijo, te estás pasando, ten cuidado con eso de la música y con otras cosas. Ten cuidado porque eso no es bueno. Y entonces preparó una segunda edición donde la empresa número 5 del cisne de Apolo desaparece. Desaparecen montones de citas de mitología convertidas en citas de la Biblia. Desaparecen asuntos musicales por todas partes. Los elogios a la música desaparecen. Y en su lugar aparecen, fíjese, estos los consejos del uso de la música que Saavedra Fajardo le da al príncipe Baltasar Carlos. Dice, 2 cosas se han de advertir en el uso de tales artes, se refiere a pintura y música, pero sobre todo música, que se obren a solas entre los muy domésticos, como hacía el emperador Alejandro Severo, aunque era muy primo en sonar y cantar,
porque en los demás, fíjense la frase como es, causa desprecio el ver ocupada con el plectro o con el pincel la mano que empuña el cetro y gobierna un reino. Es decir, el súbdito no debe ver a su rey tocando, haciendo música, porque le va a despreciar, va a decir, músico, tal. Y la segunda frase que dice, la segunda condición para que el rey disfrute con la música dice que no se emplee mucho tiempo. Es decir, perdona la vida al rey, porque es mucho trabajo ser rey, ¿verdad? Es muy pesado, en fin, llevar el reino es complicado y tal. De vez en cuando hay que permitirle que vaya al cine, al cine no, que toque un rato de música y tal. Pero con dos condiciones, que no lo vea nadie y que sea poco tiempo. ¿A dónde hemos llegado? Con la música, desde el ideal humanista de armonía del universo, del cielo y tal, en lo que se ha convertido la música en un arte peligroso y desaconsejable para los reyes. Este personaje en la Sevilla del 17 de la segunda mitad, junto con Palafox, etcétera, y con otros ideólogos, tiene muchísimo peso. Este le encarga, para el Hospital de la Caridad, a Murillo le encarga las Horas de Misericordia, esos cuadros que después el Mariscal Soult robó y están en el Louvre y demás, ¿no? Y escribe el libro de la, ¿cómo se llama? El libro de la verdad, el discurso de la verdad. Volveremos a esta imagen ahora. Fíjense en el niño, el gesto que está haciendo, el gesto llamado arpocrático. El silencio es fundamental. Es decir, dejamos la música, arte peligroso, y vamos al silencio. En el libro, en el discurso de la verdad, dice Mañara, mira una bóveda. Esto es una bóveda, donde está el sepulcro, ¿no? Mira una bóveda, entra en ella con la consideración y ponte a mirar tus padres o tu mujer si la has perdido, los amigos que conocías. Mira qué silencio. No se oye ruido, solo el roer de las carcomas y gusanos tan solamente se percibe. Esta es la Sevilla del final del siglo XVII a lo que llega. Esto explica, me parece a mí, por qué en la pintura sevillana, y concretamente en la pintura de Murillo, la presencia de la música decrece hasta prácticamente desaparecer, salvo en contadísimos casos, en los finales de siglo. Y es, en definitiva, es curioso porque es el reconocerle a la música el gran poder que tiene, el inmenso poder que tiene. Es decir, el problema está en que unos todos lo reconocen. En el barroco todos reconocen el poder de la música. Para unos es maravilloso. Por ejemplo, los italianos de la ópera, Orfeo es el gran dios que domina la música y con ella mueve las fieras y consigue convencer a los dioses para que liberen a su mujer del infierno y la dejen salir del infierno, ¿no? La música tiene muchísimo poder, da felicidad a las personas, estupendo. Para unos es maravilloso y para otros es peligrosísimo, porque la música precisamente modifica y al final acabamos haciendo cosas que no queríamos hacer porque la música nos arrastra a ellas. Por tanto, mejor prescindir de la música. Son las dos. El barroco es una época de contrastes. Sevilla era una ciudad de contrastes. Están estos dos polos que no acaban o siempre están luchando entre ellos continuamente, ¿no? En fin, si les he aclarado alguna ideilla, me alegraría muchísimo. Muchísimas gracias.